De los otros estaba convencido. Y varianza. Son los temas más importantes. La parte de covarianza no tanto. Vamos a darle a la parte de esperanza y varianza. La esperanza, vieron el teórico, eso ya empezaron, ¿no? Supongo, con Ganeri, ¿no? Entonces, la esperanza, el valor esperado ese, esperanza matemática, tenemos una fórmula para variables discretas y para variables continuas, que es como el centro de masa en física. Para variables discretas sería la suma de los valores que puede tomar por la probabilidad de tomar ese valor, de que la variable x valga ese valor xy, esa sumatoria, y en el caso de absolutamente continuas, de menos infinito hasta más infinito, x por la densidad de x de x. Así que es una integral, ¿no? Hay un poco de cálculo ahí. O bueno, una sumatoria o una integral. Que hay que calcular. Y tiene sus significados interesantes. Así como el centro de masa, la varianza va a tener que ver con la dispersión de los datos alrededor de la esperanza. Es decir, de cuánto se alejan de la esperanza. Si la varianza es grande, que varía mucho, entonces se dispersa mucho alrededor de la esperanza, hay una probabilidad que se aleje más, y si la varianza es chica, hay una concentración cerca de la esperanza de los datos. Así que son dos números bastante importantes en la práctica. En general se suele estimar esos dos números. Como cuando decís cuál es la altura media de los uruguayos, va a ser la esperanza. Y cuando decís más menos, es la varianza. Eso está lleno, ¿no? En las encuestas de opinión pública, en los datos en las elecciones, se pasan diciendo, va a ganar tal porcentaje más o menos con un error de tanto. Ese error es como la varianza. La varianza es lo que puede variar cuando vos haces con datos, cuánto puede variar el dato verdadero de lo que tú calculaste, que suele ser un promedio. Así que es como la base, están en todos lados. ¿Ok? Igual siempre hay bemoles, hay cuestiones que en la práctica hay que andar con cuidado. Eso, bueno, son cuestiones teóricas que Ganeri ya les hablará si tiene tiempo. ¿Sí? Pero bueno, nosotros acá nos vamos a concentrar un poco en el cálculo. Entonces, ¿han hecho algún ejercicio de esto o no? No hemos hecho, ¿no? Bueno, entonces, típicamente, bueno, esto acá es, acá tengo un librito, es un librito voy a dar una cuestión algo de teórico. Acá empieza, tiene un capítulo, es un libro de un francés bastante antiguo, ¿no? Pero habla de la esperanza matemática. Entonces empieza hablando de un capítulo de Enrique IV de Shakespeare, la parte 2 de Enrique IV, acto primero. Y lo busqué y efectivamente está. Yo tengo una versión diferente de la que está acá, pero es decir, la traducen diferente, pero más o menos es parecido. Entonces dice, también tengo el original en inglés, lo busqué, pero es un inglés muy antiguo, muy complicado. Dice, si bien sabíamos que éramos muy, bien sabíamos que eran muy peligrosos los mares en los que nos aventurábamos y que solo teníamos una probabilidad sobre 10 de salir vivos. Creo que en el original decía una chance, ¿no? Una en 10 de salir vivos. Y no obstante, nos hemos arriesgado a causa de lo que esperábamos ganar, haciendo enmudecer el temor de los peligros probables. Entonces, esto es, nosotros ahora pasamos un terreno de que además de probabilidades, tenemos la ganancia. Digamos, vos te arriesgás a algo que es poco probable de ganar, pero si la ganancia es alta, te arriesgás igual, digamos. Hasta ahora no habíamos considerado el peso de la ganancia, del valor de la variable aleatoria. Entonces, ahora con la esperanza vamos a empezar a pesar eso, de que si
por más que la probabilidad sea baja, si la ganancia es alta, bueno, te la podés jugar, digamos. Entonces, ahí es donde es decir, se mezcla un poco de probabilidades con los valores. Entonces, en la fórmula esta, de la esperanza, estamos multiplicando, si ven, estamos multiplicando por el XY. Las probabilidades las multiplicamos por XY. Así como, como cuando salís a la calle, una probabilidad de que te pise es un auto, o cuando vas a un avión, una probabilidad de que se caiga el avión, lo cual es un costo bastante alto para uno, la probabilidad es muy baja. Entonces, si bien eso sería la parte inversa. La probabilidad el costo es muy alto, pero la probabilidad es muy baja, entonces vos igual andás en avión, igual algunos, ¿no? Algunos no quieren andar en avión, pero igual se anda en avión y salís a la calle. Entonces, ahí se sopesa la probabilidad con con el costo, o al revés, digamos, el costo con la probabilidad. Entonces, en este primer ejercicio es muy básico, porque dice que al invertir en la bolsa de valores una persona puede lograr una ganancia de $4.000 en un año, con una probabilidad de 30%. O bien traer una pérdida de $1.000 con una probabilidad del complemento. O bien gana o bien pierde. ¿Cuál sería la ganancia esperada de esa persona? Entonces, ¿qué es lo que espera ganar? Obviamente, no sé si con Granelli hablaron, pero esta de la esperanza es más, en general tiene una cuestión que tiene algún sentido cuando haces muchas pruebas, ¿no? Cuando apostas muchas veces. Con una sola apuesta es el valor eso de la esperanza medio raro, ¿no? Pero alguna idea te da. Entonces vos invertís $1.000 y tenés una probabilidad de 70% de perder, pero si ganas, tenés un 30% de ganar 4.000. O sea, la diferencia serían 3.000. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Entonces se multiplica, ¿no? 4.000, el 4.000, que es el XY. En este caso, tenemos la fórmula esta para discreta, tenemos solamente dos valores. XY tiene dos valores, que vale uno 4.000 y otro 1.000, y la probabilidad correspondiente es 0,3 y 0,7. Entonces simplemente se suma eso, ¿no? 4.000 por la probabilidad que es 0,3 más, y el 1.000, como es una pérdida, se pone negativo, menos 1.000 por 0,7. Entonces son 1.200, el primer 4.000 por 30% te dan 1.200, menos 1.000 por 70% es 700. 1.200 menos 700 te quedan 500. Así que tenés una expectativa de ganar $500, digamos. Pero obviamente en un año o bien perdés $1.000 o bien ganás 3.000. Nunca vas a invocarle a 500. Digamos. El 500 es un valor que en realidad cuando haces una sola apuesta no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido ese 500 es a largo plazo. Digamos. Cuando vos invertís un año, ganás 3.000, al otro año perdés 1.000, entonces tenés 2.000, al otro año de vuelta perdés 1.000, y así. Y cuando vas haciendo el promedio, eso lo vamos a demostrar en un teorema, cuando vas haciendo el promedio te va a quedar 500 al final. Pero eso no te quita que en 3 años seguidos no pierdas 1.000 3 veces y tengas una pérdida de 3.000, digamos, en el tercer año. Eso puede pasar perfectamente. En general esto del 500 es a largo plazo, digamos. ¿Qué tan largo? Eso lo vamos a ver después. ¿Qué tan largo? ¿Cuánto tenés que esperar para que eso vaya convergiendo a 500? ¿Ok? Más o menos. Bueno, eso es muy conceptual todo esto que estoy diciendo. Ahora el ejercicio 2 es un cálculo de el cálculo de una probabilidad una esperanza. Te dicen hallar K y hallar la esperanza, y te dicen cuál es te dicen la ley, la función de probabilidad. Es una discreta que tiene 3 valores y tiene esto. Ustedes en el teórico no sé si vieron la esperanza de la binomial. ¿Vieron la esperanza de la binomial con Granelli? ¿Alguien? Sí. Sí, la vimos. Creo que fue el único ejemplo que dio, ¿no? Ahí está. Yo la esperanza de la binomial, la geométrica y la Poisson. Y la de Mira. Yo todos esos. Bernoulli.
Ah, está bueno. Yo vi la Bernoulli binomial y creo que vi también bueno, la normal. Pero lo que pasa, las otras, como están en el práctico, no las quise dar. Pero está, X binomial, entonces, ¿se acuerdan que la probabilidad de la binomial es combinaciones de n en i por p a la i por 1 menos p a la n menos i? Entonces, esta es la probabilidad de la binomial, ¿no? Pero cuando haces la sumatoria de esto, te queda 1, ¿no? Es decir, la suma de esto desde i igual 0 hasta n, te queda 1. ¿Ok? Esa es, y bueno, calcular la esperanza de eso. Ahora, fíjense esto que aparece acá, por este ejercicio. Es muy parecido a la binomial, ¿no? ¿Qué les parece? Miren que, no sé si se fijan, hay un cuarto, y acá es 3/4, que es 1 menos 1/4. 1/4 a la x, acá tengo p a la i, 3/4 a la 3 menos x, es decir, 1 menos p a la n menos i. ¿Qué les parece? Es bien parecida, ¿vieron? Pero hay una diferencia entre esta variable que están definiendo acá y la binomial. A ver si se dan cuenta. Empieza de cero la binomial. Exacto, la binomial empieza de 0. Esa es la única diferencia que tiene esta probabilidad con la binomial. Entonces, ustedes pueden o bien hacer los cálculos de esto a mano, que lo pueden hacer, porque son 3 valores nomás, o pueden tratar de relacionarlo con la binomial correspondiente, porque tiene un solo valor de diferencia. Lo pueden hacer incluso de las dos formas como ejercicio, ¿tá? Pero de forma elegante lo pueden hacer con la binomial, digamos, asociándolo a la binomial y no van a tener que hacer muchas cuentas. Lo mismo, tanto para calcular K como para calcular la esperanza, lo pueden hacer apoyándose en cierta binomial, digamos, en la binomial correspondiente a él. Si no, lo hacen a mano y ya está. ¿Ok? Se los dejo como para que la piensen. ¿Ok? Bueno, paso al ejercicio 3. Después la clase que viene, si quieren, podemos hacer estos ejercicios, ¿no? Y podemos discutir como hice el ejercicio 1, el ejercicio 2, lo podemos discutir según lo que hayan hecho. Pero yo no me quiero poner a hacer ejercicios si ustedes no hicieron nada, ¿no? Ustedes nadie ha hecho nada acá, ¿no? Ah, entonces es bueno hacerlo, ¿vieron? A mí no me gusta hacer ejercicios si no lo hicieron. Porque no se aprecia tanto. Cuando tú no lo pensaste, no aprecias después la solución ni nada. Es mi punto de vista así pedagógico, es ese, que no sirve mucho hacer cosas. Como recién que Mario no se acordaba que Granelli había hecho exponencial y las otras. No, porque seguramente, tal vez lo debe haber hecho ahora en la clase previa a la que no llegué. Puede ser eso, no sé si el compañero asistió y ¿En la clase previa cuál previa? Granelli ahí está, no fuiste, da unos minutos antes que nosotros. A esa no fuiste. No llegué. Entonces esto Esperanza lo dio antes. Adelantó una clase la última vez antes de los parciales. Exactamente. Qué nene, más malo. Bueno, está bien. Entonces, ok. El ejercicio 3 te pide una variable aleatoria ahí que calcule lo mismo, el valor esperado, y de la variable x, que está definida en 0, 1. Es una continua, absolutamente continua. Es interesante porque esta variable, si la fórmula esa fuera para todo x, es lo que se llama una función con una variable con distribución de Cauchy, que es la Cauchy no tiene esperanza, porque diverge, digamos, la integral. Entonces no tiene esperanza. En este caso, como la concentra en 0, 1, no hay ningún problema porque es una función continua de 0, 1, va a valer la integral, todas las integrales que hagas ahí, no va a haber ningún problema. Nada, es un ejercicio de cálculo sencillo, si tenés que calcular cómo sería acá
la esperanza de esta variable, esperanza de x, ¿cómo se? Claro, exacto, usas la fórmula de integral esta que vi acá y pones la integral entre dónde y dónde. Ponemos. 0 a 1, ¿no? Exacto, el soporte, exactamente. Lo que dice Macela, el soporte, que dice el lugar donde es frente de 0. Entonces, entre 0 y 1 de la función esa, que sería x por la probabilidad esa, que es 4 sobre pi 1 más x al cuadrado de x. Y nada, ahí ese es la integral esa, observando que la derivada de x al cuadrado es 2x, que te aparece arriba, ¿no? Entonces, ahí tenés el integrando fácilmente con un cambio de variable, lo sacas al toque, ¿no? Hacer un cambio de variable u igual 1 más x al cuadrado y te sale al toque. Calcular la esperanza y después te pide calcular una variable aleatoria de y tal que y es igual a 3x más 1. 3x más 1, ¿cómo calcular la esperanza de una variable y igual 3x más 1? Entonces ahí la integral, la esperanza es lineal, la integral también, pero la esperanza... Sí, pero vos sabés que no es tan sencillo en realidad cuando demuestran esto en el teórico, no es tan sencillo. Esto, efectivamente, la esperanza de x más y es la esperanza de x más la esperanza de x. Y también la esperanza de alfa por x es el alfa por la esperanza de x. Sin restricciones, la única restricción es que existan las esperanzas que están ahí. Eso es decir, pueden ser independientes las variables, no necesitan ser independientes. Entonces, ahí pueden, como se dice, usar eso. No sé si puedes usar que la esperanza de y es alfa por la esperanza de x más la esperanza de 1. Exacto, exactamente. Usas eso. Sí, es lineal, digamos. Lo podría haber puesto los alfa adentro. La fórmula es con la densidad de arriba, ¿no? No necesitas ni eso, porque ya calculaste la esperanza, con la densidad de arriba ya calculaste, entonces te queda la esperanza de esto, la esperanza de y, te va a quedar 3 veces la esperanza de x más 1, digamos, más la esperanza de 1, que es 1, digamos. Y esto ya te queda automático, ya esta la esperanza de x ya la habrás calculado. Así que... Claro, la esperanza es un número concreto, es un número real. Una vez... sí, la esperanza de un número es un número, eso lo podés demostrar porque, digamos, un número es como que es una variable aleatoria que vale 1, en este caso, con probabilidad 1, y todo el resto vale 0. Entonces la sumatoria que tenías antes, directamente tenés un solo sumando, digamos. Te queda eso. Efectivamente, la esperanza de un número es eso. Ok. Entonces, nos quedó eso. Como acá después, ejercicio 4 son discretas. El ejercicio 1 es una especie de ¿cómo se llama? Del coso de 5 de oro. Se eligen 5 números al azar entre 1 y 20. Entonces, si le invocas, ganas 20. Si le invocas a 4, ganas 2, ganas 4 veces. Apostado, si le invocas a 3, ganas el doble, y si no, perdés. Entonces, calcular la esperanza. Dice la esperanza, ¿no? Esperanza. Claro, esta es discreta. ¿Qué valores puede tomar la variable? No. Acá la variable que estás tomando es lo que vos ganás. Vos vas a tomar como variable 4 valores, o bien 20
ganás 20, ese lo apostado, digamos 20. Suponete que apostas 1, entonces ganás 20, o ganás 4, o ganás 2, o ganás -1, porque perdés lo que apostaste. Eso sería ¿cómo se dice? La esperanza, digamos. Los 4 valores. Es una variable aleatoria con 4 valores. Cuando estamos con esperanza, justamente consideramos como variable aleatoria lo que vos ganás. Es muy usual eso. Normalmente nosotros, si te das una moneda, la variable aleatoria que nosotros consideramos es 0, 1, digamos, una Bernoulli. 1 si ganás, 0 si no. Digamos, 1 si sale cara, 0 si sale cruz. Pero cuando vos consideras un juego al azar que en donde ganás plata o perdés plata, si sale cara ganás, si perdés, si perdés plata, lo apostado, entonces consideras una nueva variable aleatoria que sería la Bernoulli, pero en vez de valer 1, vale lo que ganás, y en vez de valer 0, vale lo que perdés. Eso sería, y en general es así, digamos, es como que la variable aleatoria va a indicar lo que vos estás ganando, lo que vos vas a ganar. Y eso, multiplicado después por las probabilidades igual que antes. Pero esa es la gran diferencia con las esperanzas. Estamos considerando el peso de los resultados. Antes, el peso no importaba mucho, como que vos tiras un dado y todos los números eran medios iguales, como que no había muchos pesos, digamos, realmente. Pero ahora estamos dándole, cada resultado tiene cierto valor distinto, entonces estamos pesando las cosas. Es eso. Ponderando por el peso y por la probabilidad. Porque el ejercicio 2 es parecido, pues elegir 5 cartas de un mazo de 32. Entonces es el póker. En este caso es como estar simulando el póker. ¿Ah? ¿Cuál de los juegos elegiría usted al cabo de 1000 semanas? ¿Cuánto estimaría usted que es la ganancia neta que obtendría? En general, 1000 semanas, uno cuando calcula la esperanza, alguna semana, después 1000, la esperanza sería, el cálculo neto sería multiplicar eso. Bueno, ok. Granelli les tiene que haber explicado un poco esto a largo plazo, la esperanza, ¿no? Cómo funciona. Bueno, el ejercicio 5 es medio raro ahí. Yo por ahora me lo santearía. Y acá tenemos el cálculo de esperanza y la varianza de estas funciones. ¿Ah? Las variables estas. Entonces, podemos calcular varias esperanzas. Y nada, la primera es discreta, la segunda es continua, la Poisson es discreta, la exponencial es continua, ¿no? Y la geométrica es discreta. La exponencial es continua, no, es discreta, no, bueno, ya ni me acuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Exponencial es discreta, ¿cuál es la exponencial? No, creo que es continua. E a la menos lambda. Lambda y, ¿sí? Creo que es continua. Es continuo, ¿no? Lambda por E menos lambda t. Y la uniforme y la geométrica. exponencial la uniforme y la exponencial eran continuas. Ahí está. La Poisson es la que es. La Poisson es lambda a la k sobre k factorial, creo. O algo más, ¿no? Me falta algo acá. La Poisson es u a la k sobre k factorial por e a la menos u. E a la menos lambda. Ahí está, puse lambda porque estaba lambda. Y la geométrica es que te queda 1 menos p a la i por p. ¿No? Algo así. Sí, la pasonera discreta, tenés el KS. ¿No? Y menos 1 en la geométrica. ¿Qué? En la geométrica, i menos 1. Ah, i menos 1. Sí, esto depende de cómo
No pongas pelota. Si esto depende de cómo tomes, si desde 0, de 1, si consideras, y como la cantidad de tiradas o de cantidad de fallos que haces. Entonces eso varía. Pero es más o menos eso. Bueno, estas se calculan, la uniforme discreta significa que son valores discretos, es decir, es uniforme en 1 sobre n, es decir, la probabilidad de I es 1 sobre n. Y la uniforme continua ya saben lo que es una función de densidad, ¿no? P de x se la conoce, ¿no? Es uniforme AB con función de densidad, f de x en x igual a 1 sobre b menos a, si x está entre a y b, y c no. ¿Ah? Bueno, estas se pueden calcular, no sé si hacerlo, pero dejásemos. Y el otro es parecido, calcular la esperanza. La varianza. Ahí empieza con el ejercicio 7 empieza con la varianza, que la varianza ya es otra cosa que hay que tener cuidado, ¿no? Con la varianza. La varianza, ya la varianza es. La varianza la podemos dejar para la próxima. Es la esperanza, la varianza de x es la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. Y esto haciendo cálculos te queda la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Entonces, acá hay un truco que hay que usar para calcular la esperanza de x al cuadrado. ¿Cómo se calcula la esperanza de x al cuadrado? Adentro de la integral de la sumatoria, el x multiplicado se eleva al cuadrado. ¿Es solo eso? Exacto. Agarrás, si tenías la variable discreta, x discreta, si es discreta, haces x sub i al cuadrado por la probabilidad de que x sea igual a x sub i. Y en la continua hacer la integral de menos infinito más infinito de x al cuadrado, f la densidad. Este es un truco bastante importante porque simplifica las cuentas enormemente. Si se tiran a hacer la definición se les puede complicar. En general, esto es una propiedad de las esperanzas. Si vos tenés la esperanza de una función g de una variable x, esto es una nueva variable aleatoria g de x, por ejemplo x al cuadrado. Esto va a ser, en el caso discreto, va a ser la g de los xy por la probabilidad de que x sea xy. O sea, y en el caso continuo, lo mismo, pues la g adentro de la integral. Eso es muy importante, estas fórmulas son muy importantes. ¿Ah? Porque te simplifican los cálculos enormemente. Si no, te puedes morir. Y bueno, la varianza vas a tener que calcular estas cosas, ¿viste? Sobre todo la esperanza de x al cuadrado, pues la esperanza de x ya la tenés y simplemente la elevas al cuadrado. Acá hay que tener cuidado con la notación. Vieron que acá, esto es la esperanza de x. Acá tengo la esperanza de x. Esto es un número real. En cambio, acá tengo la esperanza de una variable aleatoria. Esto es una variable aleatoria. Entonces, el E esperanza de x es un número que tú calculaste antes, es un número que le vas al cuadrado. Ya está. El número, el 2 está fuera del paréntesis. En cambio, acá tenés esperanza de x. Hay un paréntesis ahí que yo no escribí. Digamos, es esperanza de la variable x al cuadrado. ¿Ah? ¿Ese x es chico? No, este es grande. Es una variable aleatoria. Para variables aleatorias tenemos grande. El x grande. El x chico solamente aparece acá en la integral, ¿viste? O estos valores, estos son chicos, este es grande. Podría ser así, una x así, se nota más que sea grande así. Con esas rayitas, Mario, ¿qué te parece? Sí, no, clarísimo.
no sé cómo poner la X o doble. No, creo que las rayitas esas puede servir, ¿no? ¿Qué les parece? Porque es una buena, siempre se vive confundiendo eso. Sí. Podría tratar de poner unas X así con las rayitas. Para... ¿No está así? Ah, esa podría ser. Lo que pasa es que cuando escribo así, nadie sabe si estoy escribiendo una X. Me olvidé de ponerle la rayita o ¿viste? Cuando escribo la mayúscula, no van a saber si. En una puedo hacer así, la chiquita ponerle la rayita y a la grande le pongo las rayitas esas. Entonces ya sabemos bien cuál es cuál. Es una. Para que eso. Y bueno, acá, nada, estos ejercicios habría que seguir con la varianza, pero tienen para divertirse, digamos, tienen para divertirse. Y como, bueno, teníamos que hacer algunos, porque no sé si no, que vamos a hacer acá, si hago un ejercicio diferente. No quiero quemarles los ejercicios que tienen acá. No sé cómo. A ustedes no les yo sé que a ustedes no les importa que haya ejercicios prácticos, pero a mí sí, porque a mí yo tengo cierta conciencia como profesor y no considero que no es un poco perjudicial que se hagan los ejercicios. Tendría que hacer algo parecido, pero ¿qué les parece? No puedo pensar alguno del 6. ¿Del práctico 6? No, del ejercicio 6. Del ejercicio 6, por eso, sí, calcular una de esas. Por eso, calcular una de esas. ¿Sí? Pero capaz que, o sea, si no lo querés hacer, podemos ir tirando lo que se nos ocurre y lo hacemos entre todos. Lo hacemos entre todos. Bueno, vamos a hacer entre todos, vale, vamos a hacer entre todos, sí, vale, vamos a hacer entre todos. Entonces, empezamos con la uniforme discreta. Ahora que voy a agregar la uniforme discreta. Una página. Ahí. Entonces vamos con la uniforme discreta. Uniforme discreta. No sé qué tengo el cálculo ahora, ¿no? Pero eso lo tengo. La uniforme discreta. Que es la nota así, yo no sabía. Bien. ¿Cuál será entonces la esperanza? Tengo una X que es esta distribución. ¿Cuál será la esperanza de X? ¿Cómo escribimos eso? Tenemos que. Sumatoria. No sería la integral, porque si es discreta. Si es discreta, es la sumatoria. Cuando es la integral es cuando es absolutamente continua. Si es discreta. Hay uniforme discreta y continua. Está. Discreta, entonces queda la sumatoria de esta. ¿Sí? Y cuando es absolutamente continua, entonces tenés. Esto sería la esperanza. Y ahí la esperanza de X es la integral entre menos infinito de X. ¿Qué tal mi notación nueva de las X? Es notable. Bueno, entonces vamos a ver la notación esta. Acá vamos a poner el I. ¿Desde dónde va la I acá? Desde 1 hasta N. Y acá pongo X sub I. ¿Cuánto saldría? En lugar de X sub I, ¿qué pongo? Tengo que poner N. Exacto. I, digamos. Acá tengo I. N no, ojo. N fijo, ¿viste? N es un número fijo. Ojo. N es fijo. ¿Viste, Mario? La Sí. N es un número fijo. Entonces acá no pongo N, pongo la I, que varía.
Acá varía la I. ¿Ok? Es decir, yo tengo que poner los valores de la variable. Y ahora tengo la probabilidad, tengo que poner la probabilidad de que la variable x valga i. Si en este caso x sub i vale i. ¿Cuánto vale la probabilidad de esta? ¿Cuánto dijimos que valía? 1 sobre n. Entonces acá nos queda entonces la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i sobre n. ¿Cuánto vale esto? N más 1 sobre... A ver, ¿cómo? N más 1 sobre 2 sería. Sí, ¿cómo hiciste la cuenta? Y ¿Cómo? Ah, bueno. Eso es... ¿Y cómo así? Mario, cómo lo pensaste? no, saqué el 1 sobre n de la integral y la sumatoria de 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre... Exacto. Él sacó el 1 sobre n para afuera de la sumatoria y después la sumatoria esta es la famosa suma de Gauss, que es 1 por n por n más 1 sobre 2. Se cancelaron los n y le quedó eso. ¿Vieron? Así que esta es la esperanza. Intuitivamente, fíjense lo siguiente, la variable aleatoria de x toma los valores 1, 2, 3, hasta n, con la misma probabilidad. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es como el valor medio, es como si fuera el centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad? La mitad de esto. ¿Dónde está la mitad? Si acá está 1 y acá está n, la mitad es n más 1 sobre 2. Si n es igual a 2, te queda 1, 2, y está en el medio, está acá en un medio, digamos. 2 más 1 y 2, 3 y 2 es eso. 3 medios. Ahí. Es n igual 3, 1, 2, 3, la mitad está en 2. Pues 3 más 1 sobre 2, que es 4, 2. ¿Vieron? Si n es igual a 4, se distribuye entre 1, 2, 3 y 4, y la mitad está acá. 4 más 1 y 2, 5 medios. La esperanza matemática, que es este número que les puse, es el centro de gravedad. En términos físicos, es el centro de gravedad de masas cuyos pesos son las probabilidades y están a distancia x del centro. Entonces es el centro de gravedad de eso. Es la fórmula del centro de gravedad de una suma de masas que suman 1 en total. Porque en la centro de gravedad hay que dividir entre la masa total, pero la masa total en este caso es 1, porque las probabilidades valen 1. ¿Tá? Entonces, intuitivamente, si todas estas masas valen lo mismo, el centro de gravedad está en el medio. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario de esto? ¿Ustedes hacen computación o hacen ingeniería común? Porque la gente de ingeniería está más adecuada, más familiarizada con estas cuestiones de física. La gente de computación. No sé computación físicamente. ¿Martín qué? Mecánica. ¿Cómo? ¿Martín? Mecánica ves, ¿no? Ya viste eso de centro de masa y eso, ¿no? Sí, en física. En newtoniana. En newtoniana, ahí está. ¿Viste en newtoniana? El centro de gravedad. ¿Cómo? En física 1 creo que también. Ahí está. Eso
Cuando vos estás en física, vos tenés un conjunto de puntos y si están incluso en el espacio, vos sumás los vectores, las posiciones de esos puntos y los multiplicás cada posición por el peso y dividís por la masa total, la suma de todas las masas. Eso te da el centro de gravedad de ese conjunto de masas. Si fueran densidades, te queda la integral esa que aparece ahí también. Si la F es las densidades, también este es el centro de masa cuando tenés un sólido que es continuo con una densidad. Entonces haces esa integral. En este caso está distribuida las masas en la recta, pero bueno, podría estar en el espacio. Entonces, intuitivamente, esto está bueno para ver geométricamente, si vos ves la distribución, la función de distribución, dónde está la esperanza. Sí, para que ustedes tengan una idea más intuitiva física de dónde está la esperanza. La esperanza es como el centro de gravedad. Si fuera un palo así con puntitos, es donde pones para que quede equilibrado, donde pones el dedo así para una balanza, digamos, y el centro de gravedad sería el lugar donde vos quede equilibrado, ¿no? Si hay muchos puntos, es donde pones para que quede equilibrado. Eso sería el centro de gravedad, digamos, cuando tenés muchos puntos, digamos. Entonces, nada, es eso, ¿no? Si tenés un punto que pesa poco porque está muy lejos, te cambia, el centro de gravedad tenés que irte porque está muy lejos. Eso es lo que decía hoy, la probabilidad es baja, pero vale mucho, digamos. Entonces, al estar lejos, te va a hacer correr el centro de gravedad hacia esa distancia, digamos, más lejana, digamos. Eso es la intuición, digamos. Eso es una cosa, justamente hay un problema en los concursos de las Olimpiadas, que hay jurados, hay 5 jurados y ponen puntos. Y el problema de hacer el promedio, cuando quieren dar el puntaje al jugador, hacer el promedio tiene una desventaja, y es que el promedio es muy sensible a los valores drásticos. Si hay un jurado que se la tiene jurada, valga la redundancia, al jugador, entonces lo puede joder porque le pone un valor muy bajo y eso le baja el promedio mucho. Entonces, creo que lo que se hace en algunos casos es eliminar los valores extremos. Cuando se apuesta, se hace está un jurado, se agarra el valor más bajo, el valor más alto y se lo saca y se hace promedio con lo que se queda para que eliminar ese. Por, ah, por ese fenómeno de la esperanza es sensible a los valores, digamos, que se escapan, digamos. Hay otro número que no es la esperanza. Hay varias formas de medir, digamos, el punto medio, lo que es la media. Hay una que se llama la mediana, que es ordenar los valores de menor a mayor y agarrar el que está en el medio. Digamos, si agarras 10, agarrar el quinto con él. Son 5 valores, o si son 5 valores, agarrar el tercero. Entonces, en ese caso, la mediana no es muy afectada por valores extremos. Porque vos tenés un valor extremo, pero lo máximo que hace es cambiar en 1, digamos, los valores. Entonces, tomar la mediana es un parámetro que es más robusto frente a outsiders de esos locos que, bueno, se escaparon y que pueden modificar el promedio. Entonces, digamos que la esperanza tiene propiedades muy bondadosas, pero no es la panacea en todos los casos. No en todos los casos se aplica la esperanza, pero sí se aplica en casi todos, en muchísimos casos. Estoy dando más una clase teórica que práctica, pero igual está bueno, ¿no? Decirlo. Vamos al siguiente ejercicio, que es la uniforme AB. X ahora uniforme AB. ¿Qué será? ¿Discreta o continua esta? Esta es continua, ¿verdad? La continua, la función esta, vale 1 sobre B menos A si X está en AB y 0 si no. Entonces, la esperanza de X es la integral entre menos infinito y más infinito de X por la probabilidad. ¿Cuánto vale esta integral? ¿Qué hacemos acá?
Marcela no hable porque Marcela ya lo sabe, creo. ¿Cómo integramos? Elías o Martín. Elías es un nombre muy famoso en la Biblia, no sé si sabían. No sé si sabías, Elías. Elías es no sé, es un profeta, ¿no? ¿Qué dice Mario? Mario, ¿no se te escuchó? ¿Qué dijiste, Mario? No se te escucha, no se te escucha, estás silenciado, ¿qué te pasó? Sí, estás silenciado. Creo que Dios te mandó silenciar para que no digas cosas. Sí. No, pero hablé bien, es uno de los grandes profetas, Elías. Es Elías, ¿no? Elías, ¿y cuál era el otro que estaba con Elías? No sé. Elías. No, contemporáneo de Elías, no. Sí, había uno, el que Elías no es, ¿cuál es el que agarró la capa de su maestro? ¿Fue Elías o Elías el maestro de...? Elías es el que aparece cuando la transmutación de Cristo junto con Moisés. Sí, pero no, en aquel episodio Elías, donde... Ajá, a ver. Sí, pero Elías... Sí, señor, sí. No, pero está Elías. Elías. Son así, Moisés, después Elías, después Cristo. Pero en determinado episodio bíblico del Nuevo Testamento, Jesús se entrevista en el fenómeno que la Iglesia Católica recuerda como la transmutación. Aparecen Moisés y Elías. Está Eliseo, ahí me estaba olvidando Eliseo. Eliseo es el alumno de Elías, que le da la capa ahí a Elías y cuando se va al cielo lo ve en un carro, le da todos los poderes, o la mitad de los poderes se los da Elías a Eliseo. La mitad de los poderes. Vos, Elías, ¿sabías eso? ¿Estás ahí callado? No dice nada, tío. El pasaje bíblico. ¿Elías? ¿Estás hablando vos, no? Sí. ¿Sabías que el personaje bíblico? No sabía. ¿No sabías? Elías es el number one. Elías creo que hacía abrir el agua, así, tipo. Tenía poderes al lado. Bueno, no importa. Esto es una clase completa, ¿vieron? Estamos con el día, todo. Entonces, ¿cómo hacemos la integral? A ver. Esta integral, Marcela no, porque ya sabe. ¿Cómo integramos? Entre A y B. Entre A y B, exacto. Martín dijo entre A y B porque el resto vale 0. Entonces, entre A y B, X, y la función vale 0 fuera de A y B, y ahí en A y B vale 1 sobre B menos A. Entonces, ahí, ¿cómo integramos esto? ¿Cuánto vale esta integral? ¿Qué hacemos acá? A ver, otro. Elías. Vale B más A. ¿Qué es? ¿Cómo? A más B. Bueno, para. ¿Ya está haciendo toda la integral vos? Sí. Sí, para. Pero ¿cómo integramos esto? A ver, ¿cómo hacemos la integral de esto? Se puede sacar el 1 sobre B. Sacamos la constante primero para afuera, B menos A para afuera. Queda integral entre A y B de X. Y acá sí, la integral de X la conocemos. ¿Verdad? Es X al cuadrado, ¿no? Sobre 2. Entre A y B. Entonces esto me faltó. ¿viste? Y acá me queda B al cuadrado sobre 2 menos A al cuadrado sobre 2. O sea, me quedo 1 sobre B menos A por B al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2. ¿Y ahora qué hacemos acá? Se va debajo con uno de los de arriba. Ahí está, porque esto es un producto notable. B al cuadrado menos A al cuadrado es esto que está acá. B menos A por B más A. Exacto, B menos A por B menos A, más A. Entonces se simplifica estos dos y me queda lo que decía Mario, pero sin es B más A sobre 2. ¿Ok? B más A sobre 2. Y si nos fijamos en la distribución de la función esta uniforme, va entre A y B.
Entonces ustedes, la función vale 0 hasta A, y ahí pega un salto hasta 1 sobre esa, y ahí todo así, y ahí baja. Entonces, esto es como si tuvieras una barra uniforme, de masa uniforme, de densidad uniforme entre A y B. ¿Cuál es el centro de gravedad de la masa esa, de la barra esa que va de A a B? Es el punto medio, ¿no? ¿Y cuál es el punto medio entre A y B? Es A más B sobre 2. Eso es la media geométrica, ¿se acuerdan? El baricentro, A más B sobre 2, el punto medio entre A y B es A más B sobre 2. Entonces es esto que nos apareció ahí, A más B sobre 2. ¿Vieron? Era más fácil hacerlo geométricamente, pero obviamente no. Vamos a hacerlo así. Igual los otros no salen tan fácilmente. Vamos a hacer los otros. Poisson. Poisson. ¿Qué significa Poisson? Es en francés, creo. Así que Poisson. ¿Alguien sabe francés? Nadie sabe francés acá. Es eso. Esa es la. Para I igual 0. 2 así. Poisson. ¿Alguien sabe lo que es Poisson? Yo no sé francés. Pero Poisson, hay una diferencia entre Poisson y Poisson. ¿Sabían eso? Los franceses pronuncian la S, la pronuncian Z, o silibante Z o S. Entonces, Poisson y Poisson son diferentes. Uno quiere decir pescado y el otro quiere decir veneno. En realidad hay pescados que son como veneno, ¿no? Porque si están pasados son como venenosos, pero no sé si vendrá ahí, pero hay una diferencia, no sé cuál significa cuál. Creo que este Poisson significa pescado, que es el nombre de un matemático. Bueno, entonces vamos a la esperanza de X. ¿Cuánto sería? A ver, ¿cómo ponemos la fórmula? ¿Es discreta o absolutamente continua? Entonces es una sumatoria, ¿verdad? Desde I igual, y bueno, acá puedo poner los XY igual a I, digamos, de I igual 0 hasta infinito, más infinito. Y voy a poner, entonces, I por lambda, la I sobre I factorial E a la menos lambda. Y acá hay un viejo truco que se puede hacer. Bueno, primero que nada voy a observar que este 0 lo puedo sacar y poner un 1 en lugar de un 0. ¿Por qué puedo poner un 1 en lugar de un 0 ahí? Exacto, cuando el I vale 0, 0 por cualquier cosa vale 0. Entonces, yo puedo eliminar eso y dejar el... Lo voy a hacer de vuelta. Voy a escribir, ya que yo tengo la posibilidad de hacer un copy-paste. En el caso de escribirlo todo, es como bastante... Lo voy a copiar de vuelta. Acá. Esto, y voy a poner desde 0, desde 1. Lo único que cambié acá es eso. ¿Ah? Desde 1. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sacaré a la menos lambda. Bueno, eso es lo que es una buena tentación. Podría hacer eso. Bueno, voy a hacer eso que dice acá. Voy a hacer eso. Sacar esto. Como estoy, ¿vieron, no? Como manipulo esto. Bueno, el cosito este es una babita, ¿no? Así cualquiera, Si estás en el examen con esto. Bueno. Ahí saqué el E a la menos lambda. ¿Qué más puedo hacer ahora? Saqué el E a menos lambda para afuera. ¿Qué otra cosa podría hacer? Elías, Martín, Marcela. Separás el I por I menos 1 factorial. Ahí está. Tengo el I. Este I, decís. Este I. ¿Y cuál otro? Dice, no puedes hacer I por I menos 1 factorial abajo. Y se Abajo, quedan los I. abajo. Ahí está, abajo sí. Abajo, el I factorial es I por I menos 1 factorial. Entonces ahí puedo, ¿qué cosa?
tachar, ¿no? El i que está abajo con el i que está arriba. Entonces, podemos tachar, entonces, para que esto... Y acá este i se va con un i que está acá abajo y me queda el i menos 1 factorial. Y ahora, ¿cómo seguimos? Esta cosa que está acá. Esto, todavía puedo trabajar un poquito más. Esto. ¿A qué se parece eso, viste? Esa sumatoria. ¿A qué se parece? Tendría que sumar eso. Pero, ¿a qué se parece? Y capaz que el lambda a la i también la puedo escribir como, estoy pensando en voz alta, pues, lambda Sí. por lambda a la i menos 1. Exacto, podría poner lambda a la i menos 1 y acá sacar un lambda para afuera. Eso es una cosa que puedo hacer. Entonces me queda i a la menos 1 y a la menos 1 abajo. ¿Y ahora qué puedo hacer? La sumatoria va de igual Ver si no es un desarrollo conocido. Exacto. Ver si no es un desarrollo conocido. Entonces voy a tratar de ver si es un desarrollo. Me queda lambda y a la menos lambda. Y la sumatoria esta, ¿qué puedo hacer esta sumatoria? Como está i menos 1 abajo y i menos 1 arriba, y va de igual 1 hasta más infinito, ¿qué puedo decir? Suponete que a este i menos 1 le llamo j. Entonces me queda lambda a la j sobre j factorial y el j de dónde hasta dónde va. Cuando i vale 1, j cuánto vale. Esto es j, 0. Entonces va de 0 hasta más infinito. Entonces, esta sumatoria es una sumatoria conocida. Lambda a la j sobre j factorial de j igual 0 hasta más infinito. Es el desarrollo de quién. Exponenciales. Exacto, e a la lambda. E a la lambda. Es la exponencial. Entonces me queda lambda por e a la menos lambda por e a la lambda. Y estos se cancelan y me queda el lambda. Así que la esperanza de la Poisson es lambda. La Poisson era, justamente creo que era lambda ¿qué es lo que medía la Poisson? Era cuando n por p era parecido a lambda. O sea, tenías una binomial que sucedían muchas cosas, sucesos, y en promedio era lambda, ¿no? Lo que sucedía. Cuando p es n es grande y p es chico, la probabilidad chica de p, pero n grande, lambda era como la cantidad de sucesos que ocurrían, digamos, en promedio. O sea, creo que era así, ¿no? Era como una cosa, lambda era el promedio. Creo que... Bueno. Hay otra, esto se podría haber hecho de otra forma, les comento. En lugar de sacar en esta parte de acá, sacar el e a la menos lambda para afuera, acá arriba, hacer la simplificación de la i acá arriba. Entonces me hubiera quedado simplemente la i se simplifica y me queda la sumatoria de igual 1 hasta infinito de lambda a la i e a la menos lambda sobre i menos 1 factorial. Y ahí puedo sacar el lambda para afuera, me queda menos 1, y esto lo traigo acá y me queda el lambda por la sumatoria de j igual 0 a más infinito de lambda a la j sobre j factorial e a la menos lambda. Y esto que está acá no es más que la suma de las probabilidades de la Poisson de lambda. Porque si se fijan, es justamente la suma de estos valores que son lambda a la j sobre j factorial e a la menos lambda, es justamente la probabilidad de la Poisson. ¿Vieron? Acá está la probabilidad de la Poisson acá arriba,
que la multiplicamos por i. Pero si la suma de todas las probabilidades da 1, porque es suma de todas las probabilidades posibles de la Poisson. Entonces directamente te queda lambda. ¿Vieron? Entonces, esto es un truco que aparece varias veces. Tal vez Graneri, cuando vio la binomial, les hizo ese truco. Simplificar y que les aparezca la binomial nuevamente. Estos aparecen en varias cosas, aparece todo, que aparece la distribución de la propia variable de vuelta. ¿Ah? Vamos a tratar de hacer otro entonces. Vamos con tutti, ¿no? Bueno, vamos a entonces a otro que es exponencial de parámetro lambda. X exponencial de parámetro lambda. En este caso, la función de densidad de X, ¿cuánto era? Era lambda por E a la menos lambda T, si T es positivo, y 0 si no. ¿Verdad? Entonces, es una densidad absolutamente continua. Entonces, tenemos la esperanza de X es la integral entre dónde y dónde. Para que estoy poniendo cualquier cosa, porque voy a tener que poner T. Estoy poniendo cualquier cosa, T. T. La integral entre dónde y dónde sería. La integral de 0 a infinito. De 0 más infinito. Y acá voy a poner T, ya que está la T ahí, por lambda E a la menos lambda T de T. ¿Y acá qué hacemos? ¿Qué podemos integrar? Podemos integrar por partes, ¿no? Integramos la E a la menos lambda T y derivamos la T. Entonces esto nos queda, como era eso, T por la integral de esta, que es lambda E a la menos lambda T, la integral de esto es menos lambda, entre 0 y más infinito, menos la integral entre 0 y más infinito de la derivada de t, que es 1, lambda E a menos lambda T sobre menos. ¿Les parece bien esto que hice? Bueno, y acá, bueno, podemos hacer lo de hoy, pero acá, bueno, nos queda en 0, en más infinito, E a la más infinita, a la menos infinito queda 0, ¿no? Así que todo esto vale 0, es decir, me queda. Bueno, ¿cómo queda? Voy a ponerlo con símbolos. Más infinito por lambda por E a la menos lambda infinito sobre menos lambda menos 0 por lambda E a la menos 0, 0 sobre menos lambda. ¿Cuánto vale estas cosas? Esto, ¿cuánto vale? Esto vale 0, pues 0 y este vale 1, ¿no? ¿Y este otro cuánto vale? Es un límite en realidad. Yo lo estoy poniendo así porque soy muy gracioso, pero es un límite. Cuando t tiende más infinito, ¿cuánto tiende estas cosas? Entonces, yo tengo acá una cosa indeterminada porque e a la menos infinito tiende a 0. Y acá tengo una cosa que tiende a más infinito. Entonces, tengo una indeterminación. Lo puedo pasar dividiendo. El e a la menos lambda. Sí, lo puedes pasar dividiendo. Entonces te queda infinito sobre infinito. La exponencial le gana al polinomio, ¿no? Exacto, la exponencial le gana al polinomio. La exponencial que vos pasas dividiendo te queda también indeterminado, porque te queda menos más infinito sobre más infinito. Pero ¿quién le gana a quién? Esa es la pregunta. Y como decía, ¿quién fue? Diego. Martín se fue. Se fue Martín, pero apareció Diego. Bueno, no sé si... No, pará, yo estoy acá. ¿Martín estás? Sí. ¿Estás, Martín? A ver que. Entonces, a ver que no te veo. No te veo, ¿eh? A ver. Sí, estás, pero
Lo pasó, estaba hecho chequeado. Ahora sí, ¿no? Ah, acá estaba Martín, bien, bien. No, está, perfecto, voy a subir esto. Ah, perfecto. Ah, el que apareció fue Diego. Vos, Diego, no dijiste ni buenas noches ni nada, apareciste así en medio de la tormenta sin saludar ni nada. ¿Cómo es eso? No, no hay micrófono, no hay nada. Bueno, no sé. ¿Estás escuchando? A ver, un chat, ahí el chat está. Ah, acá está el chat. Estoy desde el principio. No me digas. Ah, no te puedo creer. No te puedo creer. Lo que pasa es que yo no tenía todo, mirando a todo. Wow. Bien, bien, Diego, ¿eh? Estabas callado ahí, como no te decía nada, estabas callado, ¿eh? Wow. Entonces, acá nos queda cero este también. Y acá, ¿qué hago en esta última integral? ¿Qué hago con esta última integral, gente? Saco el lambda para afuera, me queda 1 sobre lambda. Integral entre 0 más infinito. ¿Cómo? Se va el lambda porque hay un lambda arriba. Sí, se va el lambda. Entonces ahí tengo dos posibilidades, o tachar los lambda o sacarlo para afuera. ¿Qué me conviene? ¿Tachar el lambda o sacarlo para afuera? Obviamente uno dice tachar, siempre uno tiende a tachar, a simplificar. Lo que sucede es que esto que apareció acá, ¿qué es? Claro, está acá arriba, ¿no? Es lambda e a la menos lambda t. Estoy integrando la densidad entre menos infinito y más infinito. ¿Y cuánto es la integral de la densidad de una variable aleatoria? 1. ¿Cuánto da esto? 1. Porque estoy integrando toda la densidad, todas las probabilidades. Estoy integrando. Ahora no aparece la t. Es lo mismo que nos pasó acá con la Poisson. ¿Se acuerdan que yo integré y me quedó esta sumatoria que valía 1? Acá también yo estoy integrando las probabilidades, las densidades en todos los reales y de vuelta me da 1. Entonces no tengo que molestarme por hacer la primitiva ni nada, que lo podría hacer porque es fácil, pero en vez de hacerlo, directamente vi que me aparecía la función de densidad de vuelta. Entonces la esperanza de la exponencial es 1 sobre lambda. La esperanza de la exponencial es 1 sobre lambda. ¿Ok? Eso después hay que ver la parte intuitiva de estas cuestiones, porque es, digamos, el lambda. ¿Qué significa lambda? En la exponencial era el tiempo, suponete, de vida de una lamparita. El tiempo de vida de una lamparita es un tiempo promedio. Y el tiempo promedio sería 1 sobre lambda. Pero el lambda, que es el inverso del tiempo promedio, está relacionado con la cantidad de veces que la lamparita se rompe ¿cuántas lamparitas se rompen en cierto intervalo de tiempo? Es como el inverso del tiempo es la frecuencia con que se rompe la lámpara. ¿Cuántas se rompen en cierto periodo de tiempo? 1 sobre lambda. Lambda sería la cantidad que se rompe, es como la Poisson, ¿no? El lambda de la Poisson. Este lambda es el mismo lambda de la Poisson. Bueno, eso tal vez es un tema teórico que después lo podemos repasar, porque yo la verdad que patino un poco en eso. Bueno, vamos a la exponencial, nos queda la geométrica, es la última. La geométrica es sencilla, ¿no? Es más sencilla, la geométrica de parámetro P, teníamos con probabilidades, la probabilidad de que la geométrica valga I, dependiendo de cómo se toma, eso es 1 menos P a la I menos 1, pongamos, por P, con el I variando desde 1 en adelante, 1, 2, así 3, 4. Si pones a la I, el I varía a la I elevado a la I, te queda de 0. Pero sumamos que pasa. Entonces la esperanza de la X es discreta, ¿verdad? Va a ser la sumatoria desde I igual 1 hasta más infinito de I. Esto lo hago todo, ¿no? Porque esto creo que ya es claro, ¿no? Lo que hay que poner, ¿no? Me parece que ya lo tenemos claro.
Esto me voy a concentrar más en los cálculos. Como es discreta, hacemos I por 1 menos P a la I menos 1 por P. Tenemos que sumar eso. ¿Cómo sumamos esto? ¿Cómo sumamos esta? Esta no se me ocurre cómo sumarla. Parece una derivada eso, ¿no? Sí, esto parece una derivada, exactamente. Parece la derivada. Si haces 1 menos P a la I menos a la I, si esto lo derivás con respecto a 1 menos P, digamos, te quedaría I por 1 menos P a la I menos 1. ¿No? Es así. Pero no sé si eso, ¿qué les parece? Está bueno, este problema está bueno porque la verdad que no pensé cómo hacer esto. Está bueno. ¿Cómo hacemos esto? Está bueno. ¿Cómo calculamos esta, Mirá. Esa sumatoria. Estaba queriendo que me apareciera de vuelta la anterior, pero... Una opción, si no te sirve, es sacar P para afuera, ¿no? Sí, P para afuera lo podemos sacar. Y después, ¿qué hacemos? Puedes sacar P para afuera. De ahí. ¿Cómo? ¿Qué sumatoria? ¿Qué sumatoria? Esta sumatoria. No, pero ahí no puedes sacar para afuera, porque la sumatoria depende. Desarrollarlo, ¿querés escribir todo esto? Entonces, bueno, P más 2 por 1 menos P por P más 3 por 1 menos P al cuadrado por P. Así sería, ¿no? Ahora, si lo ponemos como si fuera la derivada ahí, no queda una geométrica, ¿no? Sí, podemos hacerlo con lo de la derivada. Vamos a hacer, sumando que está claro que si tuviéramos una fórmula para I por X a la I, de I igual 1 hasta infinito, ya estaría, ¿no? Porque es I menos 1. Y acá lo que dice Mario es que esto en realidad es como la sumatoria desde I igual 1 de la derivada de X a la I. Y si podés, ¿verdad? Esto es lo que tú decís, Mario. Sí, ¿no? sí, y aprovechando que es una suma y que la derivada lineal. Claro, ahí pones la derivada lineal, entonces sacas para afuera, suponiendo que esto es válido, y acá nos queda la derivada del integrando que está adentro. Y esto es una geométrica. De hecho, para hacer geométrica le falta un 0, ¿no? La geométrica empieza en 0, ¿no? En I igual 0. Claro. Pero como I igual 0... Un cambio de variable, a 1 menos P le llamas X y ves cómo arreglás para el P. Exacto. Hacemos así, sí. Entonces, esto es lo que quería hacer. Con la idea de Mario, yo digo que esto puedo ponerlo así, desde I igual 0. X a la I derivado. ¿Por qué puedo poner desde I igual 0?
Miren lo que hice, ¿no? Yo tenía acá de igual 1 y puse de igual 0. ¿Saben por qué? No agrega un sumando 1. Agrego un sumando 1, pero la derivada de 1 es 0. Entonces estas dos cosas son iguales, porque vos agregas un 1 dentro de la derivada y eso no afecta para nada. Entonces ahí sí está la fórmula de la. Igual lo podríamos haber hecho, ¿no? Pero yo no lo hago porque es más fácil. ¿eh? Entonces nos queda la derivada de 1 sobre 1 menos x, que es la derivada de esta geometría, que nos queda menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado por menos 1, y ahí nos queda entonces 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y ahí puedes usarlo, aplicarlo acá, entonces nos queda con x, como decía Martín, poniendo x igual 1 menos p, nos queda que la esperanza es el p que saqué para afuera, por la sumatoria esta, que acabamos de hallar la fórmula, que es 1 sobre 1 menos p al cuadrado, y esto nos queda, no te puedo creer, p sobre, y acá 1, me queda p al cuadrado, me queda 1 sobre p. ¿Qué le parece? Me quedó 1 sobre p. Es demasiado sencillo para que no exista otra forma más sencilla de hacerlo, ¿no? Debería haber una forma más sencilla de hacer esto. Pero, ¿cuál será esa forma más sencilla? Así que la esperanza me quedó 1 sobre p de la geometría. Una forma más sencilla de calcular esto. Y bueno, pero. Bueno, eso fue una fórmula. Podría haber alguna otra forma de mostrar esto. Yo estoy pensando alguna otra forma. El binomio de Newton, acá, ahí en el 1 menos p a la i se puede usar el binomio de Newton, pero a ver, vamos a hacerlo, a ver. Vamos a ver, voy a tratar de usar el binomio de Newton, como dice Marcela, y ahí nos vamos, porque estoy muy cansado, ustedes también, ¿no? Entonces, podemos usar el binomio de Newton acá, entonces es igual 1 es infinito, entonces vamos a usar, esto es p por i, y acá el binomio de Newton me queda de j igual 0 hasta i menos 1, combinaciones de i menos 1 en j por 1, vamos a poner por menos p a la j. J igual 1, vamos a poner. Y i, esto es i menos 1 factorial sobre j factorial i menos 1 menos j factorial. Y acá i podría pasarlo para adentro y me quedaría i factorial. Ajá. Pero me parece que se me complica acá, ¿eh? No sé si me parece que se me complica. La dejo por esa, ¿no? Pero tendría que ver. No, pienso que tal vez podría haber una fórmula más sencilla, ¿sí? Para calcular esto. Tengo que pensar. Una fórmula más sencilla para llegar a este lindo 1 sobre p, que es bastante simpático. ¿Y cómo podemos hacer para llegar al 1 sobre p? ¿Cómo podemos hacer? Mm, mm, mm.
Sí, 1 sobre. Creo que se las voy a deber. Voy a pensarlo, a ver cómo. Esta no la tengo, che. Esa, pero debe haber una forma sencilla de llegar a 1 sobre b. A ver, lo que pasa es que esto, vamos a ver con la idea de Marcela, tenemos P más 2. Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo era eso? Ah, cuando hacías la suma de todas para que dé 1. Okay. No me acuerdo. No me acuerdo de eso. Pero no sé, pero P. Lo que pasa es que estas cosas a veces tienen cierto grado de autosimilitud. Por ejemplo, puedo sacar el 1 menos P de factor común acá. Me queda 2P más 3, 1 menos P al cuadrado P más 4, 1 menos P, perdón, a la P al cuadrado. ¿Sí? Y acá puedo restar, puedo considerar la función acá adentro. Esto va a ser P más 1 menos P por, y acá voy a poner P más 1 menos P por P más 1 menos P al cuadrado por P, así, tan sencilla, más P más 2, 1 menos P por P más 3 por 1 menos P al cuadrado por P más. No sé si ven lo que estoy haciendo, a ver. Lo que hice fue lo siguiente acá. Agarré, saqué factor común 1 menos P. Puse P más 1 menos P por todo lo que está ahí adentro. Saqué el 1 menos P, ¿vieron? El factor común. Entonces, el exponente 2 ahora queda un 1, el exponente 3 queda un 2. Toda esta cosa desapareció. ¿Me explico? Te saqué 1 menos P de factor común. Ahora lo que hice es toda esta suma que está acá, perdón, vamos a ponerlo así. Toda esta suma la dividí en dos partes. Una parte que es sencilla, sin coeficientes, el 2, el 3, el 4 los saqué, me los olvidé y dejé solamente P más 1 menos P por P más 1 menos P al cuadrado por P, así. Y después abajo puse lo que falta. Para 2P falta un P. Para 3P falta un 2P, un 2. Para 4 falta un 3. Es decir, hice 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1, y dije, ¿ok? ¿Cómo? Exacto, acá tengo lo que nosotros queríamos hallar, que era esta incógnita, llamemos alfa, es este alfa. Entonces lo que llegas es la ecuación siguiente, alfa es igual a P más 1 menos P por, y lo que está acá, esta cosa, esta sí es una geométrica sencilla, pues si sacás el P de factor común, esto es una geométrica, te queda 1 por 1 menos P, así, entonces esto es la geométrica 1 sobre 1 menos P, más alfa. Y acá puedes despejar alfa, pero bueno,
la verdad que tampoco es que sea muy sencillo, pero bueno, vamos a ver, me queda alfa igual a P más 1 menos P por, esto me queda acá abajo, acá me queda 1 menos, me queda P, se simplifica, me queda 1 más alfa. Entonces acá me queda alfa igual a P más 1 menos P más 1 menos P por alfa, y esto se simplifica con alfa, este alfa se simplifica con este 1, me queda 0 igual a este P con este P, me queda 1 menos P por alfa. Por lo tanto, alfa igual a 1 sobre P. Esto es una forma de hacerlo sin derivar, digamos. Sin derivar. Es usar autosimilitud de la serie. Pero sigo sin estar conforme con esta forma de hacerlo. Me parece que sigue siendo un poco complicada. Pero bueno. Esta es otra versión de cómo hacer el mismo cálculo sin derivar. ¿Ok? No sé si lo ven, es simplemente encontrar la propia serie dentro de ella misma. Y lo más que hicimos fue una geométrica, digamos, tuvimos que sumar esto que está acá, esta que está acá es una geométrica, es P por una geométrica, que es P por esta geométrica de razón 1 menos P. Es lo único que se me ocurre así, pero es medio tramposo lo que hice, la verdad que yo sabía que podía salir de esta forma, pero sigue sin convencerme. Lo dejo para la próxima. Voy a pensar a ver si se me ocurre una forma más elegante. Nos vemos la próxima, gente. Vamos arriba. Que pasen bien, ¿eh?